Bienvenidos al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión en torno a distintas aproximaciones a la realidad de Ayacucho y explorando también las dimensiones históricas, sociales, políticas y culturales. Hoy vamos a dialogar en torno a los delitos contra la mujer en Ayacucho, enfatizando en los años de 1825 a 1875, y para ello tenemos como invitada a Xiomara Quispe Torres. Ella es historiadora por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que nos va a estar comentando un poco sobre esta investigación que viene realizando. Hola Xiomara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? José recibe mi cordial saludo. También saludar afectuosamente a los seguidores de Saminchay. En esta bonita tarde nos estamos reuniendo para poder exponerles un poco de lo que es mi avance de investigación, como tú ya lo referiste, los delitos contra las mujeres en Ayacucho de 1825 a 1875. Gracias. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre tus intereses de investigación para que Sí, nuestro claro. público pueda conocerte? Claro, yo soy de profesión historiadora, ya a portas de culminar mi segunda carrera, que es Derecho. He venido trabajando en temas, en proyectos de investigación, asimismo en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. ¿Cómo así llegas a interesarte por explorar respecto a la configuración del delito contra la mujer y específicamente en estos años? Sí, José, me motivó trabajar este tema, la cercanía que tengo tanto con la historia y con lo que es el derecho, ¿no? Especialmente al haber analizado un caso de feminicidio y también hacer énfasis a algo muy importante, que son los altos índices que vemos de la criminal, de los feminicidios, ¿no? Vemos día a día en los diferentes medios de comunicación este tipo de delitos. Entonces me pregunté si se podría hacer un rastreo histórico para así poder saber qué cosa es lo que está sucediendo con este mal que nos aqueja, ¿no? Día a día como a sociedad. Entonces me pregunté cómo se manejó en esas épocas este tipo el sistema jurídico, cómo manejó en esas épocas este tipo de delitos y qué implicancia tuvo la misma sociedad, ¿no? O es mejor, o sea, para ser más claros, ¿cómo manejó anteriormente delitos afines a estos, ¿no? Más o menos semejantes. Ujú. Esa es mi motivación. Claro, y estamos hablando después de un proceso muy importante, ¿no? De revueltas por la independencia, hay toda una propuesta política, y Ayacucho, que es un centro que se mueve, imagino que ahí también cambia en cierta medida las formas de configuración del sistema judicial en la colonia y a inicios de la República. Entonces, dentro de de esta realidad, ¿qué prácticas de violencia enfrentaban las mujeres? Como un poco a contextualizar y adentrarnos un poco a el delito contra las mujeres. Sí, José, para entrar de lleno a lo que es el tema, me gustaría hacer un preámbulo para poder aterrizar, ¿no? En lo que es el tema en sí. O sea, no podemos entrar al tema de estudio sin antes mencionar qué es el feminicidio. A grosso modo, ¿no? Sabemos que en 1976 Diana Roussel acuña el término femicide, y a posteriormente Marcela Lagarda lo incorpora como un término de lo que es el feminicidio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer visible de que detrás de todas esas muertes hay cuestiones vinculadas a lo que es el género. El feminicidio aquí en el país, en el Perú, en lo que es en el Perú, se le da un artículo, se da en el año 2011 con un artículo, con el artículo 100.
107, perdón, correspondiente a lo que es el parricidio, se le da en el último párrafo. Pero ya en el 2013 se le da un artículo totalmente independiente, ¿no? Que es el artículo 108B, que está estipulado en nuestro Código Penal, donde nos refiere, ¿no? De que será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 15 años, al que mata a una mujer por su condición de tal. En diferentes contextos, ¿no? Ya sea por coacción, por discriminación, por violencia familiar, entre otros, ¿no? Por su parte, también las ciencias sociales ha definido lo que es el feminicidio, ¿no? Como aquella acción en la que se mata a una mujer eh, en una situación en la que se va a considerar que ésta está infringiendo, que está yéndose en contra de los roles de género, ¿no? Sí, que se esperan de ella. En sí, este delito de feminicidio defiende lo que es la vida y también defiende lo que es la igualdad. En lo que va del año, se han reportado 80 asesinatos a mujeres y 89 intentos de feminicidios. El último acaecido en la región de Arequipa, en la que un obrero mata a combazos a su pareja. Entonces, esa es nuestra realidad de hoy en día de lo que es el feminicidio. Y yéndonos ya a nuestro tema en sí, estos temas tanto de género, tanto como de la historia jurídica, la historia del derecho, son temas muy recientes, ¿no? Y las mujeres no siempre han sido parte integral de lo que es la impartición de la justicia. Como veremos, ¿no? En la siguiente investigación, los delitos contra ellas se vivieron, eh, como ya lo referí en mi marco cronológico, que es desde 1825 a 1875, en las cuales abarco 50 años, he visto que se viven 4 momentos diferentes de legislaciones, de codificaciones, ¿no? Y también se identifican aquí que los delitos contra las mujeres vienen a ser lo que es el uxoricidio y lo que también es el homicidio. Eh, Esto con respecto, ¿no? A lo que voy mencionando. Bueno, para poderles explicar un poco más, José, sobre las codificaciones y las legislaciones, cabe recalcar que cuando recién inicia la época de la independencia, cuando recién inicia la República Independiente, ¿no? El panorama del país se caracterizaba por ser épocas de totalmente agitación, de inestabilidad. En sí, el Perú se estaba iniciando, ¿no? En teoría, un nuevo gobierno republicano, pero en la práctica, esa separación que tuvimos con España se va a dar de manera paulatina, de manera progresiva. Es así que se va a mantener en sí lo que es el aspecto jurídico colonial. Se siguió aplicando en esta nueva república porque el interés primordial en sí del Estado eh, era su configuración como Estado, más no se le daba importancia a otros aspectos, como ya lo mencioné, que es lo jurídico. Entonces, el, el aspecto jurídico colonial se caracterizaba por ser atrasada, por ser cruel y muchas veces contradictoria. En aquí, o sea, ni bien iniciamos nuestra independencia, se siguieron utilizando las mismas leyes que se utilizaban, ¿no? En la colonia. Por ejemplo, aquí tenemos la novísima recopilación de las leyes de Indias, la recopilación de Castilla, las leyes de Toro y las partidas de Alfonso X el Sabio. Es más, ¿no? En España ni siquiera ya se utilizaba, pero aquí en la colonia la seguíamos utilizando. Entonces era totalmente atrasada, como he mencionado, ¿no? Simón Bolívar, San Martín, hacen ciertos cambios en esta legislación. ¿Qué cambios es? Se fueron más con lo que fue el carácter más humanitario, ¿no? De las personas.
se van a suprimir muchas penas, por ejemplo, las penas del tormento, las penas de azote, lo que es la horca, van a ser cambiadas por unas un poco más humanas, ¿no? Como lo que es el garrote, y después ya con Simón Bolívar vamos a ver lo que es el fusilamiento. Ajá. De ahí pasamos a lo que es los años de 1836, en donde se da la Confederación Perú-Boliviana. Aquí vamos a encontrar, vamos a tener una nueva codificación penal, ya que después de la independencia solamente hemos tenido una legislación tal cual de la colonia, ¿no? Aquí ya se va a vivir una nueva, un nuevo código penal, por así decirse, ¿no? Con el general Santa Cruz, que va a señalar, ¿no?, que es inconveniente de que siguieran subsistiendo las leyes españolas. Este código va a ser también caracterizado por ser casi copia y pega de lo que es el Código Español, Código Penal Español de 1822. Este código se va a caracterizar por tener una vida totalmente efímera de casi 2 años. Pero modernamente se ha reconocido que fue un código bueno, ya que estaba acorde a la realidad, ¿no? La realidad nacional. De ahí vamos a volver a los años, vamos a irnos a los años de 1838, donde se va a volver a restablecer lo que es el Código Penal colonial. O sea, vamos a ir en retroceso. Van a haber algunos cambios, pero que no van a ser tan visibles, ¿no? Y ya finalmente vamos a tener lo que es nuestra primera codificación peruana, realmente, netamente peruana, que va a ser la de 1863. Bueno, esto con respecto, ¿no?, a un poco de la historia. Ajá. Pero ya para pasar al tema en sí, José, de lo que es el delito contra las mujeres, en estos 4 momentos que he identificado, se han visto, he estudiado, he analizado en los diferentes expedientes criminales que encontré, que en los 4 se ve bastante lo que es el uxoricidio, lo que es el homicidio, o sea, delitos contra las mujeres en sí, ¿no? Me gustaría también hablar un poco de lo que era la situación de la mujer en esa época. Como ya hemos mencionado, con la independencia ya proclamada, se reconocía en sí lo que es la igualdad entre los individuos. Pero aquí también cabe recalcar de que para las mujeres tardaría mucho ese derecho, ¿no? Todavía no eran incluidas porque eso era un mundo totalmente de hombres, más no de mujeres. Entonces, con la legislación española, ¿no?, impartiendo justicia, la situación de las mujeres seguía siendo de eternas menores de edad, de seres débiles, frágiles, inferiores, que en sí requieren de una autoridad para subsistir en ese mundo, ¿no? Necesitan una protección masculina y esa protección masculina les da la institución más conocida, que es el matrimonio, ¿no? El matrimonio les va a dar ese estatus de mujer, ¿no? Ya que estas mujeres necesitaban una protección masculina, como lo mencioné. Pero aquí también hay que hacer énfasis que no todas las mujeres tenían ese derecho de ser protegidas por la ley, por el matrimonio, por los hombres, ¿no? Solamente van a estar aquí consideradas las mujeres que son honorables, ya que las mujeres de la otra parte, ¿no?, se les podría decir acá que van a estar inmersas las adúlteras, las vígamas, las que han abandonado su hogar, las mujeres borrachas, las prostitutas, las callejeras, las que no tienen una conducta idónea, ¿no?, que esa sociedad esperaba. Ellas van a quedar totalmente relegadas, es decir, no van a tener una protección masculina, ¿no? De lo inferido se podría pensar que la justicia castigaba más severamente a los maridos, ¿no?
que asesinaban a sus esposas. Pero en la realidad fue otra, ¿no? Los derechos legales adquiridos por los maridos con el enlace nupcial van a hacer que estos, mediante el uxoricidio, maten a sus mujeres. Con, ahora vamos a hablar, quiero hablarles un poco de lo que qué es el uxoricidio, ¿no? Este es un delito penal, en sí es el asesinato que cometía el esposo, el marido, a su mujer. Este delito permitía atenuar la pena del cónyuge varón. Es decir, el cónyuge varón cuando encontraba infragante a su mujer adúltera, ahí es donde el código penal, donde las leyes, donde las normas le permitían, ¿no? Le daba en sí poca pena porque la mujer se había ido contra, ¿no? Había estado entrando en lo que es la infidelidad. Entonces, ¿no? El uxoricidio se basaba en el estereotipo de que las mujeres son en sí posesiones de los hombres, ¿no? De sus parejas, así como nos refiere Paterman en el contrato sexual, ¿no? De que es el reconocimiento de un derecho de posesión de los varones sobre los cuerpos de las mujeres. Bajo esta regulación, la mujer infiel, cuando violaba el derecho a la posesión del cónyuge, se hacía en parte responsable de su propia muerte, ¿no? Situación que no sucedía con los varones infieles, puesto que sus cónyuges no tenían tal derecho sobre sus esposas. En sí, la sociedad te decía, ¿no? Si la mujer agredida, o sea, que la mujer en sí había buscado su muerte, ¿no? Que la mujer agredida era responsable por haber hecho tal adulterio, por no haberse comportado de acuerdo a lo que la sociedad le decía, ¿no? Por otra parte, también tenemos lo que es otro delito contra la mujer, que es el homicidio, ¿no? Aquí en el homicidio el derecho penal le va a considerar como un acto contra el bien, ¿no? Y de la moral opuesto al orden social y el gobierno lo va a calificar como un acto nocivo, ¿no? Cometido contra cualquier individuo. Para poder hacer más claro este tema, voy a trabajar con dos casos para esta pequeña charla. Tengo dos casos, uno que es de uxoricidio y el otro que es de homicidio. Los dos son del año de 1831, cuando se está teniendo a la legislación colonial impartiendo justicia. En la primera tengo un caso que la he denominado Viudo desde ayer. Este es un caso de una pareja, unos esposos que han contraído matrimonio. El señor, el uxoricida, se llama Mariano Palomino, tiene aproximadamente más de 60 años, es chacarero, es indígena, y por la otra parte tenemos a la víctima, ¿no? Que también, que se llama Manuela Aguirre, más o menos de 60 años, y también indígena. En este caso, el uxoricida en su manifestación refiere que estaba ebrio. Y haciendo un paréntesis, cuando la persona se encontraba ebria, la pena era totalmente rebajada, porque ya no se encontraba en todos sus cabales. El uxoricida refiere de que en su matrimonio siempre han vivido en paz, en tranquilidad. Este señor acuchilló a su mujer en el corazón, pero él dice que lo hizo de casualidad al sacar un caballo, porque el señor se estaba dirigiendo hacia una localidad juntamente con su esposa. Por su parte, los testigos refieren de que el señor no estaba ebrio, de que en la reunión que habían tenido no se había consumido ninguna bebida, de que el señor siempre maltrataba a su mujer, de que hace como 7 días de lo sucedido le habían encontrado torciéndole el cuello. Por su parte, el acusador, que es el agente fiscal, refiere de que está descubierto el cuerpo del delito porque han habido testigos que han presenciado ese acuchillamiento. Aquí en la sentencia, el juez le da
10 años de pena en la isla de San Lorenzo, porque no se ha encontrado, o sea, el uxoricidio no está siendo considerado aquí, ya que no se le ha encontrado infragante a la señora ni nada, ¿no? Entonces se le dieron 10 años de presidio. Por el otro lado también tenemos el caso de homicidio que he referido. Esto es de una pareja de amantes, no tienen ninguna relación sentimental, no hay ningún matrimonio, nada. El señor, mejor dicho, el homicida, se llama Ildefonso Midma, tiene una edad entre 28 a 30 años, es de casta mestiza, de oficio sastre y trenzador de jaquinas y es soltero. Este señor acuchilla a una mujer porque lo encuentra en correspondencia ilícita. La señora, la víctima, se llama Martina González, mayor de 30 años y tiene una hija de 7 años. En la argumentación del uxoricida, este refiere que le encontró infragante a la señora con otro hombre, entonces es por eso que le mató. Los testigos refieren de que este uxoricida mantenía una relación ilícita con esta señora. La niña de 7 años había presenciado la muerte de su mamá y ella refiere que en ningún momento hubo otro hombre. Entonces, en el transcurso de todo el juicio, este uxoricida escapa, se da la primera sentencia y se le declara pena de muerte. Tiene que ser pasado por las armas y su cuerpo tiene que ser expuesto en la Plaza Mayor por 6 horas. Aquí apela, su abogado defensor apela a esta sentencia, diciendo de que, arguyendo de que este señor había encontrado a su mujer infragante, ¿no?, con otro hombre. Pero ya en la sentencia de segunda instancia, el juez manifiesta de que aquí no existe, o sea, acá no se está computando un uxoricidio, acá es un homicidio porque ya hace énfasis, ¿no? Porque aquí no existe ninguna relación de matrimonio, no es, o sea, lo que ellos tienen es una relación ilícita que no está amparado por la sociedad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que a través de la narración de estos dos casos se pretende denunciar lo que es un acto criminal, ¿no? Porque su naturaleza acá debe quedar en la memoria de los hombres y mujeres, porque todo esto es un hecho de gran importancia social y también jurídica, y no como un acontecimiento curioso, ¿no? De todo esto podemos concluir de que los delitos contra las mujeres fueron abordados mediante diferentes legislaciones, codificaciones, en donde se ven los delitos de lo que es el uxoricidio, lo que es el homicidio, ¿no? Los detentadores de justicia en sí resolvían los casos de uxoricidio con penas leves, y como hemos visto, ¿no?, los homicidios son penas muy severas, como la pena de muerte. Entonces, ¿esto a qué responde, no? A que los derechos adquiridos por las mujeres, por los maridos, mejor dicho, con el enlace nupcial les da pues ese, esa potestad de poder atenuar su pena, ¿no? Eso sería con respecto a lo que es la investigación. Uh-huh. Claro, y entonces una de las cosas que nos da claridad la investigación que realizas es justamente cómo el matrimonio legitima cierto tipo de violencias y que al verse transgredidas o cuando la mujer transgrede estos mandatos de género de cómo debe comportarse, como es la infidelidad u otros tipos que no necesariamente pueden estar ligadas a ellas, las penas son mínimas. Y dentro de esta casuística que tú encontraste, hay creo que uno de los elementos también giran en torno a la honorabilidad que ostenta la mujer. ¿Existen quizá casos que puedan dar cuenta de este trato diferenciado
entre una mujer indígena, como es el primer caso, e imaginemos una mujer de estatus mucho más elevado y que pudo haberse configurado de manera a lo mejor mucho más distinta dentro del luxoricidio. Sí, a ver, José, para este estudio he utilizado 30 casos, de los cuales unos 17, 18 son de uxoricidio y el resto es de homicidio. En todos mis casos encontrados, todos son de personas indígenas. No he logrado encontrar de un estatus mayor. Otro dato importante también es que la mayoría de los uxoricidios y de los homicidios son cometidos por parejas que oscilan entre los años de 30 hasta 60 años, más o menos. Ujú. Sí. Y otra de las cuestiones es cómo es la representación de la mujer dentro de este discurso de defensa o de administración de justicia que se imaginaban. Es decir, qué imaginarios o qué representaciones son las que priman mucho en estos archivos judiciales que ha sido dando, ¿no? Si en caso es mujeres indígenas, cómo se las imagina y cómo también genera una cierta narrativa, a lo mejor legitimadora en cómo el hombre utiliza como un recurso la muerte, ¿no? Para poder sancionar en cierta medida a la mujer. Eh, José, aquí las mujeres son mm, descritas como mujeres en sí totalmente pobres, mujeres que dependen del marido. eh, mm, Eso es lo que básicamente he podido encontrar. Claro, y justo es como mencionabas que lo que legitima en cierta manera la forma de actuar del hombre es justamente el hecho matrimonial que da la posibilidad de administrar en cierta medida la vida de la mujer, ¿no? De paternarlo, de ver a la mujer como una posesión y que por tanto él se encarga de cuidarlo, de mantenerlo, pero a su vez también de administrar en cierta medida violencia. Entonces, en esa lógica, los otros casos que has ido viendo también, ¿no? Existen cambios muy fuertes entre la legislación inicial que se da en este periodo de la Confederación Perú-Boliviana o la otra, que es, si no me equivoco, más posterior y que tiene ciertas dinámicas distintas que la anterior en la forma de tratamiento de estos dos delitos. No, José, sigue siendo casi igual porque las penas se siguen manteniendo, ¿no? Para el uxoricida, menos años y para los casos de homicidio, sí, mayores años. Algo también que quería acotar en todo esto es que la investigación ha sido realizada, ¿no? Con una investigación bien interesante que es de Escobedo Martínez. Él también trabaja, pero para la época colonial, temas similares a estos. Eh, Más te podría mencionar. Mm, con respecto a la pregunta, se logra visualizar, se logra ver de que toda la parte jurídica ha ido perfeccionándose, ha ido mejorando en lo que respecta a la investigación, porque en un caso con la codificación penal de 1863, logré encontrar que ya se tenía, ¿cómo te podría explicar? Eh, se tenía muy en consideración lo que es la parte psicológica de, del uxoricida o del homicida. Ajá, entonces sí se ven algunos cambios, ¿no? Pero en lo que respecta a lo que es el procedimiento en sí, ¿no? El procedimiento de lo que es el Código Penal
pero con lo que respectan a las penas, a las sentencias, en eso sí se sigue manteniendo. Y la forma en cómo se configura la sentencia, ¿no? En un caso cuando son uxoricidas, normalmente, ¿no? Son penas privativas en cierta medida, pero en cambio si es homicidio, en relaciones donde se dan de distinta forma, ahí sí las sanciones son mucho más drásticas y que llevan a la exposición del cuerpo en la plaza de armas, un poco. ¿Qué efectos imagina en cierta medida este tipo de legislación al exhibir estos cuerpos como una forma de sanción? ¿Podrías explicarnos un poco cuál es el mensaje que querían entregar a la sociedad ayacuchana en esos tiempos? Sí, José, acá también, antes de entrar de lleno en la respuesta, me gustaría aclarar de que cuando, o sea, se daban las sentencias a los luxoricidas, no necesariamente eran, por ejemplo, 10 años de presidio en las islas de San Lorenzo. También existían las obras públicas, existía, a veces hasta los dejaban en libertad porque estaban dentro, ¿no? Dentro de lo que es el luxoricidio. Con esto de querer hacer ver a la sociedad los cuerpos por 6 horas, así como les refería en la Plaza de Armas, se logra ver de que en sí es una legislación jurídica totalmente colonial, ¿no? Es totalmente cruel. ¿Qué querían hacer ver? Mm, de que no se mata, o sea, ¿no? Yéndose ahí hasta acá se podría ver las normas católicas, ¿no? De que no matar. Entonces, eso era más o menos la enseñanza que se le daba a la sociedad, ¿no? De que no se hace eso. Entonces, por eso ustedes tienen que ver el cuerpo ahí degollado, fusilado. Ajá, esa sería, ¿no? Ujú. Y analizando los expedientes, ahora, por ejemplo, cuando se detectan casos de feminicidios, las investigaciones suelen ser bastante burocráticas, pero también son de largo periodo, de acuerdo a la forma en cómo va llegando. A veces es muy tortuoso acceder a la justicia misma, ¿no? En estos contextos que tenemos, salvo que existan cuestiones mucho bien fundamentadas. En esos tiempos, ¿qué tan efectiva es la justicia al tratar estos casos? ¿Hay una efectividad? Más o menos, ¿cuánto es la temporalidad que duran estos casos? O por lo menos en estos dos casos que nos has explicado a fondo, ¿cuál es la temporalidad más o menos en cómo se da y si se adquiere esta noción de justicia mucho más efectiva? Sí, José, aquí en estos casos, 30 casos que he abordado, los tiempos oscilan entre 1 año hasta 10 años. Se demora mucho, ¿sabes por qué? Porque la carga de las personas que imparten justicia es totalmente, o sea, ardua. Son muchos casos los que están agarrando los jueces y no se dan abasto. Entonces, eso sería una, ¿no? Se podría decir de que es uno de los aspectos, ¿no? Por los cuales se está demorando el caso, ¿no? Mm, Eso básicamente. Y en torno a a las sanciones, nos decías que había distintas formas, ¿no? Como el trabajo comunitario o la Obras públicas. prisión. Ujú. ¿Y cuáles son las más recurrentes, por así decirlo, dentro de los casos que has ido evaluando, dentro de las sanciones, las que han tenido mayor tendencia en ser sancionados en ese tiempo? Y lo otro es quizá a lo mejor pensar un poco en torno a cómo se va configurándose la, la cárcel, ¿no? La cárcel como un medio de sanción privativa, porque entiendo que justo desde el 25 nos ilustras que se utilizaba justamente la legislación colonial, donde era muy importante sancionar al cuerpo y así estaba asociado a las cuestiones
del alma, el suplicio de no poder trascender, ¿no? Había muchos valores católicos que estaban muy en juego y en esa medida, claro, lo que ya nos ha descrito ampliamente Foucault, ¿no? Entre vigilar y castigar. Dentro de todo este proceso que vas analizando, ¿encuentras tú un momento donde se va configurándose esta noción misma de cárcel o esto ya se da en posterioridad? Se da posterioridad, José, porque en los Ujú, casos encontrados vemos que sí no son cárceles, son carceletas, que no tienen la ujú, seguridad acorde a lo que se requiere, que los presos están totalmente hacinados, que hasta hay, comparten presos tanto mujeres como varones, no hay una división. O sea, creo que ya esto es progresivo, ¿no? ujú. La configuración de todo lo que es en sí cárceles es totalmente progresiva. Y ya para un poco para ir cerrando ya, en torno a la forma en cómo tratar los archivos, metodológicamente creo que es un buen aporte y como este programa también va dirigido en cierta medida para antropólogos, ¿no? Que no tenemos tanta destreza en leer los archivos, hay limitaciones porque encontramos categorías distintas, formas de representar, como nos mencionas, a las mujeres, ¿no? Los mismos imaginarios. ¿Cuáles vendrían a ser como las recomendaciones que podrías darnos para poder comprender un documento o un archivo histórico, sea desde periódicos de la época, manifestaciones o en el caso como tú describes, los expedientes judiciales, ¿no? ¿Qué cuidados debemos de tener no solo como investigadores, sino también como personas, como ciudadanos, para poder comprender un poco la dinámica de ese tiempo? Sí, José. A ver, los años que estoy trabajando son los años de 1825 al 75, en la cual no se requiere paleografía. El escrito es totalmente legible, se puede leer muy bien. A ver, para los antropólogos y carreras afines, la indumentaria básica para poder investigar en un archivo, ¿no? Y para tener el cuidado especial de los documentos que tienen muchísimos años, son los guantes, el uso de mascarillas para no podernos enfermar y tratarlos delicadamente a los documentos porque a muchos de ellos están deteriorados. Eh, Eso básicamente, ¿no? Y tener las ganas de poder investigar, de sacar estos temas que son muy importantes para la sociedad, ¿no? Temas como el feminicidio, que está aquejando a la sociedad y no hay cuando pare. Mm, Eso Ujú. sería, sí. Mm. Y un poco para enlazar lo que encuentras y lo que está sucediendo en la realidad. Entendemos que una sociedad en cierta medida con muchos valores misóginos, ¿no? Donde los derechos eran mucho más atribuidos a hombres, hombres que administran justicia, hombres que gobiernan, hombres que constantemente están en la acción y con derecho, con tutela, ¿no? Todas estas instituciones también surgen a imagen y semejanza del hombre, un poco que se configura en esa medida. Y distintos recursos, formas, representaciones e inclusive alegatos para decir, pues yo he administrado violencia porque se lo merecía, ¿no? O yo he hecho esto porque ella ha transgredido o ella no se ha comportado como una mujer de bien. ¿Qué tanto de estos discursos que nos manifiestas hasta la actualidad se siguen reiterando en nuestra sociedad actual? Un poco para hacer esta continuidad, ¿no? Porque dentro de los feminicidios aún son un problema muy presente. La violencia contra la mujer está también un aspecto bastante presente, inclusive con la pandemia se ha incrementado los índices de violencia
Entonces, ¿hay una continuidad en ellas o existen determinados cambios dentro del panorama que tú observas ya en nuestra sociedad actual? Haciendo una comparación entre la investigación realizada y la época actual, prácticamente yo no veo cambios. La mujer, o sea, ¿cómo te podría decir? Se encuentra en una situación en la que sí ha adquirido una profesión, un trabajo, ya no depende como antes del varón, ¿no? Como así se solía pensar, como se solía hasta hacer. Yo veo de que el mismo maltrato, la misma situación en la que se mata a la mujer es totalmente preocupante. En los archivos que he encontrado, las ahorcan, las acuchillan, las torturan, o sea, situaciones bien escalofriantes. Hoy por hoy se ve lo mismo. O sea, creo que como sociedad tenemos que replantearnos, repensar qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué es lo que se está viviendo toda esta situación? Como te vuelvo a repetir, totalmente hasta dolorosa, ¿no? De ver que cada año matan a 100 mujeres, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Hoy estuvimos conversando con Xiomara Quispe Torres. Ella es historiadora por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en torno a los delitos contra la mujer en Ayacucho de 1825 a 1875, donde nos muestra las distintas formas en cómo se administraba la justicia y encuentra dos tipos de delitos en torno a ellas, ¿no? Que vendría a ser el uxoricidio y el homicidio. Muchas gracias, Xiomara, y recordarles a todas las personas que ven este programa que es posible gracias al Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú con el apoyo de Saminchay. También les invitamos a que puedan seguir nuestra programación y el 19 y 20 de julio vamos a realizar el sexto encuentro de antropólogos, donde tenemos un programa de 2 días y esperamos su participación. Muchas gracias, Xiomara, por compartirnos. Hasta Gracias luego. a ti, José. Hasta luego.